Hola a todos, hoy es lunes, 22 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias por invitarme, Nima. Gracias por la presentación. Por favor, suscríbete, es el botón de me gusta y puedes seguir a John en su John. ¿Cuál es la dirección web de tu sitio? Es John Helmer y en abreviatura es Dances with Bears. Dancing with Bears. You can search it on Google. Dances with Bears. Puedes buscarlo en Google, Dances with Bears, y encontrarás su página web. Déjame, John, empezar con lo que está ocurriendo cerca de Grecia, ya sabes, el ataque con drones. La pregunta es, ¿cómo desafía el supuesto ataque con drones ucraniano cerca del territorio griego las afirmaciones de Grecia de no implicarse en la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Y qué riesgo supone esto para la seguridad nacional griega? Mencionaste antes de empezar que no se trata de un ataque ucraniano, que es otra cosa. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ocurrió? What is your understanding of what has happened? Muy bien. Mientras hablo, quizá puedas poner el mapa en la pantalla, porque la mayoría de la gente no sabe dónde está Creta. Ahí está. Este es un mapa que fue elaborado hace un par de horas por el radar militar italiano, Itamil Radar, que es un sitio web italiano que afirma supervisar las operaciones de la OTAN en el Mediterráneo, el Mar Negro y otros lugares. Ahora, lo que se puede ver ahí es la isla de Creta hacia el centro, a la derecha, y se puede ver el Kendall, que fue alcanzado por un dron. La línea discontinua que se dirige hacia el noreste se supone que muestra el ataque con dron ucraniano, un ataque con dron de largo alcance contra el Kendall. Esto es un disparate. Peatro claro. But let me just make it clear. We'll now talk about the evidence of who actually committed. Ahora hablaremos de las pruebas sobre quién cometió realmente este ataque. Fue un ataque de la OTAN, una operación estadounidense, probablemente con base en Timpaki, en la costa sur de Creta. Pero es importante comprender las pruebas, porque lo que tenemos aquí no es simplemente un ataque desde Grecia contra un petrolero. Esto forma parte de una guerra en expansión y escalada por parte de Estados Unidos, es decir, la administración Trump, y de los aliados europeos y la OTAN contra Rusia en alta mar, en todas partes. Es decir, una doctrina de combate que no deja aguas seguras para el comercio ruso, para los buques rusos, para las cargas rusas, ninguna agua segura en ningún lugar. Ese es el contexto en el que hay que analizar esto. Lo que realmente ocurrió aquí viene después de varios ataques. Ya los hemos mencionado en el programa antes. Varios ataques ucranianos con drones contra buques rusos en el Mar Negro, uno o dos de ellos frente a la costa turca, muy lejos de los puertos rusos en el Mar Negro, al sur de Crimea y de Novorossiysk. También hemos visto ataques ucranianos con drones contra instalaciones energéticas rusas, así como contra el puerto de exportación de energía kazajo cerca de Novorossiysk. Esto forma parte de la guerra de drones en el Mar Negro. Y la guerra de drones contra las refinerías rusas es un intento de los ucranianos y sus aliados de la OTAN, con asistencia de localización por parte de Estados Unidos, de convencer a todos de que Ucrania puede ganar la guerra, paralizando la economía rusa. Y todavía hay algunas personas que creen que la economía rusa está en serios apuros. Es una tontería, pero se ve constantemente. Seymour Hersh ha publicado recientemente otro artículo sin sentido, repitiendo esto a partir de lo que le dicen los funcionarios estadounidenses con los que habla. Volvamos al asunto griego. Ha habido ataques durante todo diciembre contra buques rusos y contraataques de Rusia contra objetivos en la costa ucraniana, especialmente en Odessa, en la región de Odessa, donde tienen su base las unidades de drones, las unidades navales de drones y los asesores británicos de las operaciones ucranianas de drones, submarinos y subacuáticos. Ahora bien, lo que ha ocurrido es que ha habido un ataque contra el Kandil,
Quizá omita los detalles del Candel. Ha sido un petrolero de propiedad griega en los últimos 15 años, pero su propietario actual se desconoce. Se puede revisar toda la prensa marítima y aún así no se obtienen datos exactos sobre quién lo posee hoy. Su bandera de registro ha cambiado, su nombre ha cambiado. Se afirma que forma parte de la flota en la sombra que transporta cargamentos de petróleo ruso e iraní, desafiando las sanciones de Estados Unidos. Aunque este buque no estaba sometido a sanciones de Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea. Lo que ocurrió aquí fue casi con toda certeza un ataque de una unidad de la OTAN contra este buque. ¿Por qué lo digo? Porque los medios marítimos, por ejemplo, Lloyd's List en Londres, citan fuentes de seguridad. No identifican quiénes son, pero afirman sin ambigüedad que se trató de un ataque con dron de corto alcance contra el buque. Esa es una prueba. La otra prueba es, en cierto modo, la contraria. La BBC, el diario griego y todos los medios que informan sobre el asunto, incluido el vídeo, dicen que este material procede del SBU, el Servicio de Seguridad Interior ucraniano. La idea de que el SBU esté ahora implicado en una guerra naval es una afirmación que la BBC presenta como si fuera obviamente cierta. Yo lo interpreto como que es obviamente falsa. As meaning it's obviously false. What it is false and interesting to say. Lo que es falso y curioso decir es que la historia que afirma que se trató de un ataque ucraniano es una operación de propaganda de Kiev, respaldada por los sospechosos habituales, empezando por la BBC. La prensa griega simplemente la ha recogido. Sin embargo, su significado real es distinto. Hay 2 o 3 posibilidades sobre cómo fue atacado este buque. Por cierto, estaba vacío, no transportaba carga rusa. Había llevado petróleo ruso desde Novorossiysk hasta un puerto indio, descargó el petróleo y luego regresaba, avanzando hacia el oeste por el canal de Suez. Iba a atravesar el Mediterráneo y probablemente subir por el Atlántico hasta el Báltico y regresar a Rusia. Eso era supuestamente lo que iba a hacer, pero en realidad no es de propiedad rusa. It's not Russian owned, it's not Russian flagged, there was no Russian cargo. No es un buque con bandera rusa, no había carga rusa. Simplemente navegaba al mismo tiempo que estaba bajo sanciones del Reino Unido y de Europa. Esas sanciones son una declaración de guerra del Reino Unido, de Estados Unidos, contra Rusia, pero no son jurídicamente vinculantes para todo el mundo. Es la misma postura que adopta Rusia frente a Estados Unidos. Lo importante aquí es entender que el dron fue lanzado desde Timpaki, o más bien, que había al menos 2 drones. Un dron atacó la superficie del buque, provocando una pequeña explosión, se puede ver, y el segundo dron se utilizó para fotografiar la explosión en Timpaki, que es lo que todos vimos como una supuesta operación del SBU ucraniano. O bien fue lanzado desde una base griega y el dron de vigilancia que lo acompañaba también procedía de esa base, o ambos salieron de un buque, probablemente uno de la sexta flota estadounidense que opera en el Mediterráneo Oriental. Ahora bien, no puedo, habiendo llegado a nuestro programa esta mañana, decirte qué buques de la sexta flota de Estados Unidos están a 200 o 300 kilómetros del objetivo para llevar a cabo lo que llamaríamos un ataque con dron de corto alcance. La tercera posibilidad es la menos probable, que fuera lanzado desde la costa libia, a unos 200 kilómetros al sur. Eso requeriría un grupo de fuerzas especiales británicas o estadounidenses operando en la costa libia, en la zona de Tobruk, para lanzar un dron como este. Eso parece mucho menos probable. En realidad, imposible para los libios. Bien, eso es imposible. Así que lo que tenemos aquí es una base de la OTAN, o un buque de la OTAN o de Estados Unidos disparando. A NATO or US vessel firing. That's really important. Eso es realmente importante. Y el único lugar donde se ha planteado este asunto es en el Parlamento griego, solo en el Parlamento griego y únicamente por el KKE. El Partido Comunista de Grecia ha presentado una objeción explícita al incidente, preguntando si Grecia está ahora en guerra directa con Rusia. Estoy revisando mis papeles, perdón por mirar hacia abajo. Nikos Papanastasis es diputado del Partido Comunista de Grecia.
En este momento, el partido ronda el día en las encuestas, entre un 8% y un 10% de las intenciones de voto de los griegos para las próximas elecciones. El gobierno está débil, con un 29%. Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro, ganó las últimas elecciones con alrededor del 40%, pero ha bajado al 29%. Así que está débil, como todos los gobiernos europeos que combaten a Rusia. All the European governments fighting Russia. He said off the record that Greece is Dijo confidencialmente que Grecia está en contra de Rusia. Grecia está suministrando todo tipo de material bélico a Ucrania. Grecia ha sido persuadida para firmar toda una serie de acuerdos de defensa secretos y no tan secretos con Estados Unidos, bajo la creencia de que así estará protegida de su verdadero enemigo, que es Turquía. Sin entrar en los detalles de la política griega y turca, lo importante es lo siguiente. Aquí tenemos a un miembro de la OTAN utilizando su base en Timpaki, en la costa sur de Creta, un lugar muy agradable, y disparando contra un petrolero como acto de guerra contra Rusia en alta mar, como parte de una estrategia general, pero totalmente secreta de la OTAN, para impedir todo tráfico marítimo de petroleros rusos o de petroleros que transporten carga rusa. Or by tankers carrying Russian cargo. They're not to be safe anywhere. No están seguros en ningún sitio, ni siquiera ahora en el Mediterráneo ni en el Báltico. En este momento tenemos un incidente en el que Suecia ha detenido un buque portacontenedores ruso, un barco Ro-Ro, supuestamente para una inspección. Parece que ese buque ha sufrido una avería en el motor. No es un acto de guerra, pero hemos tenido interceptaciones por parte de los daneses y de los franceses en torno al Atlántico. Así que lo que tenemos aquí no es exactamente la operación pirata caribeña de Trump, pero sí una operación de Estados Unidos y la OTAN para hacer que la navegación y el comercio rusos sean inseguros en todas partes. Y eso es un acto de guerra muy grave, y Grecia participa en ello. Y Papanastasis es el único miembro de un parlamento de toda la Unión Europea que ha preguntado, ¿qué papel desempeñó Grecia en este suceso? ¿Está Grecia ahora en guerra con Rusia? Is Greece now at war with Russia? And those are the questions that the Greek Prime Minister. Y esas son las preguntas que el primer ministro griego, Mitsotakis, no está dispuesto a responder. Lo que tenemos en Grecia es una situación muy especial, una situación muy paradójica. El pueblo griego es más hostil a la guerra con Rusia y más prorruso en este conflicto que cualquier otro estado europeo. Y sin embargo, están gobernados por un primer ministro con un 29% de apoyo que suprime este conflicto y sigue haciendo cosas como esta. Así que, para todos los que se preguntan por qué Europa tolera una guerra perdida en el campo de batalla ucraniano, y más aún, por qué amplía el poderío militar y el coste para Europa, para los países europeos y para los contribuyentes europeos de financiar una guerra perdida. ¿Por qué ocurre esto? Y en Grecia se da una situación muy extraña. Más gente está en contra, pero el gobierno, con esta operación, está claramente a favor. Podemos decir que fue, por ejemplo, una operación de la OTAN, pero el país, como mencionaste, es responsable de lo que ocurrió. Sí. ¿Y cómo ves las acciones de represalia por parte de Rusia? ¿Cómo crees que eso podría escalar la situación entre, ya sabes, de alguna manera? There will be retaliation. Habrá represalias. El presidente Putin, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y muchos otros han dejado muy claro que por actos de piratería en alta mar habrá una respuesta asimétrica. Lo hemos visto en el Mar Negro. Las represaen principalmente contra las bases de drones. Las bases británicas de misiles marítimos están en Odessa y sus alrededores. Y la respuesta se produjo con ataques rusos de misiles y drones contra el puerto de Odessa y los puertos cercanos, en respuesta a los ataques en el Mar Negro. Uno de esos objetivos fue un buque turco en diciembre, y el asunto se trató el 12 de diciembre, cuando el presidente Putin se reunió con el presidente Erdogan. Met President Erdogan. They don't mention that they discussed
No mencionan que hablaron de la represalia en el Mar Negro. Y Erdogan ha sugerido que podría haber una especie de moratoria sobre los ataques a la energía. Una propuesta absurda, porque los ucranianos han recibido esa oferta casi todo el año por parte del presidente Putin, desde febrero, y la han rechazado. Ahora, la cuestión que planteas, el tema de la represalia, es mucho más grave, porque está fuera, digamos, del teatro regional relativamente limitado del Mar Negro. Si fueran, por ejemplo, los estonios o los polacos, quienes amenazaran a los buques rusos que se desplazan por el Golfo de Finlandia hacia el Mar Báltico y se dirigen al Estrecho de Dinamarca. Si los daneses empiezan a amenazar la navegación rusa a través de los estrechos daneses y los convierten en un punto de estrangulamiento como el estrecho de Hormuz, o si los franceses hacen lo que ya han hecho, detener, registrar e inspeccionar buques o cargamentos rusos que se desplazan hacia el sur, paralelos a la costa francesa en el Atlántico, entonces esto amplía la guerra contra la navegación rusa, contra el comercio ruso, contra la propia Rusia, desde las aguas territoriales hasta alta mar. Y eso plantea la pregunta, ¿qué tipo de represalia ideará Rusia para hacer frente a eso? Existe la percepción, puede leerse en la prensa occidental, de que si la parte rusa atacara un buque de la OTAN, eso se consideraría un incidente del artículo 5. En otras palabras, la OTAN considera que puede atacar buques rusos si llama al atacante un dron ucraniano, una operación de la SBU. Esto es un disparate, pero si Rusia responde atacando un buque con bandera estadounidense, británica, francesa o alemana, o un buque de propiedad alemana, polaca o de la propia OTAN, ¿se consideraría eso un ataque al territorio de la OTAN? Y ese ataque, aunque sea una represalia equivalente, constituiría una provocación que implicaría plenamente a la OTAN contra Rusia. Se puede ver el carácter provocador del que estamos hablando aquí. Supongamos que los guerreros de despacho en Bruselas, en particular los estados bálticos, los polacos y los británicos, que son cada vez menos relevantes, siguen adelante. Los británicos se quedan con operaciones de engaño y pequeñas acciones secretas. Putin ya ni siquiera se refiere al primer ministro Starmer. Las negociaciones sobre la guerra y la paz ahora implican a Francia, Alemania y Estados Unidos. Reino Unido ha quedado fuera. Así que también se puede entender, desde el punto de vista británico o de un país europeo pequeño, el razonamiento, ¿por qué no provocamos al oso ruso? Pinchémosle en el mar y veamos si ataca uno de nuestros buques, lo que nos volvería a unir a todos. Se puede ver eso desde el punto de vista de una minoría dentro de la OTAN. Aquellos que creen que pueden continuar la guerra contra Rusia y no aceptan que la guerra de Ucrania se ha perdido. Los que quieren distanciarse de Francia quizá, y no permitir negociaciones directas con Rusia, como ha sugerido Macron en los últimos días. Se puede entender el valor que imaginan en provocar a Rusia para que responda en uno de estos lugares. Y este es el tipo de mentalidad con el que estamos trabajando. Espero que eso assume. John, you mentioned Europe and Sí, John, has mencionado Europa. Y Europa es, de alguna manera, ya sabes, incluso en la parte occidental de Europa, no estamos hablando de este y oeste, pero en la parte occidental ya vemos algunas divisiones, por ejemplo, entre Macron y Merz. ¿Crees que al final podrán unirse en una estrategia común? Me refiero en la parte occidental de Europa. ¿O crees que con el paso del tiempo estas diferencias seguirán ampliándose? As time goes by, we see these sort of differences widening. I think you hit the nail on the head there. Creo que has dado en el clavo, Nima. Las diferencias se están ampliando, y son diferencias profundas. El intento del canciller alemán, recuerda, es un canciller con un mandato electoral del 28%, muestra que es políticamente débil en su país. Podemos retroceder y explicar la política interna alemana,
Y también tienes buenos expertos alemanes que pueden explicarlo. La división que MERS provocó al presionar a la Unión Europea para que comprometiera y destinara directamente los activos rusos a financiar la guerra en Ucrania, y luego al desencadenar la resistencia explícita de Italia y Francia, junto con la resistencia tácita que respalda a húngaros, checos y eslovacos, es algo serio. Y refleja un punto de fondo que debemos subrayar. Creo que la mayoría de tus colegas lo han hecho. Creo que Lawrence Wilkinson lo ha hecho. Y otros también. Lawrence Wilkinson has and others have. Germany is not trusted in the rest. Alemania no es de fiar en el resto de Europa. ¿Por qué debería alguien volver a confiar en los alemanes? Nunca más. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que está haciendo Merz, Friedrich Merz, el mini canciller del 28% de Alemania, es utilizar la plataforma de la guerra de Ucrania para impulsar el rearme de Alemania, usando el señuelo de que comprará armas estadounidenses para atraer el apoyo de Trump y establecer a Alemania como la mayor potencia militar de Europa. Eso, evidentemente, nunca será aceptable para los franceses. Los británicos tienen su propia historia de coqueteo con Hitler. La idea de que el fascismo de Hitler era la cura para el comunismo soviético. Esa era una línea que Joe Kennedy, entonces embajador en el Reino Unido, solía transmitir al presidente Roosevelt entre 1938 y 1940, cuando Kennedy era el embajador estadounidense en Londres. Rice ni enzeteption propom virtu rathing the Syriaise con Imania contra Rosa. For allying with Germany against Russia. But Pero ahora mismo, la situación es que Merz se enfrenta a la oposición de Macron, y el lado ruso es recibido con cierto escepticismo. El anuncio de Macron fue que nosotros, es decir, Europa, deberíamos mantener conversaciones directas, relaciones directas y negociaciones con Rusia, por razones evidentes también. Macron dijo que no podemos dejar que los estadounidenses negocien un acuerdo de nación más favorecida para la resolución del conflicto en Ucrania. Mientras tanto, los franceses, los alemanes y los británicos se quedan al margen, observando cómo un portavoz empresarial como Kirill Dmitriev va a Miami y discute con dos portavoces empresariales estadounidenses, Jared Kushner y Stephen Witkoff, los términos para poner fin a la guerra. Pues bien, allí no hay ningún diplomático, ningún militar. No diplomats there, no military person there. What are they talking about? They're talking about money. ¿De qué están hablando? Están hablando de dinero. Y para los franceses, los alemanes, los británicos y los italianos, está muy claro que si no se implican activamente con Putin de forma directa, Estados Unidos retirará todo el dinero de la mesa al final de la guerra en Ucrania. Y eso también les resulta inaceptable. Así que, desde un punto de vista europeo, y es un punto de vista muy civilizado, se recuerda quién ganó realmente, quién causó realmente la última guerra. Las iniciativas de Merz serán rechazadas, y no solo por Rusia. Las fuentes rusas con las que hablo entienden que esto es evidente, y se sorprenden de que los franceses, los italianos y los demás hayan tardado tanto en darse cuenta. The Italians and the others so long to figure it out. But here we are now, and they're figuring it out. Pero aquí estamos ahora, y ellos lo están entendiendo. Merz significa el rearme alemán, Alemania liderando Europa contra Rusia. La visión de Francia es que necesitamos un arreglo de seguridad europeo diferente, y si Estados Unidos no lo financia, tendremos que financiarlo nosotros mismos. Desde el punto de vista ruso, según he oído de mis fuentes en Moscú, los franceses son vistos como aliados de Meloni en Italia y de los daneses, por ejemplo. Así que ahora hay un intenso debate sobre el futuro de Europa entre los viejos rivales históricos y los fabricantes de guerras, especialmente alemanes. Y esto es muy importante para que todos lo comprendamos. John, las negociaciones de Kirill Dmitriev, y has mencionado a Steve Witkoff, en nombre de Estados Unidos junto con Kushner, ¿cuáles son las dificultades en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia? ¿Y es posible que estas personas lo consigan? ¿Son capaces de encontrar algún tipo de solución? Porque como has dicho, no son diplomáticos, son empresarios. Y no sé cómo
El acuerdo en Ucrania, en mi opinión, es una gran guerra diplomática. No es algo como un simple trato entre empresarios. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo entre estas personas? What is your understanding of what's going on between these people, among these people? Good question. I've asked my Russian sources. Buena pregunta. He hecho la misma pregunta a mis fuentes rusas y he obtenido varias respuestas diferentes. En primer lugar, sí, todos reconocen que ahora es un formato de negociación muy peculiar, uno que excluye a los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos lados. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, no es partidario de Kirill Dmitriev. Ha intentado apartarlo de las negociaciones que se han estado llevando a cabo con Estados Unidos desde la primera reunión que tuvo lugar después de que Trump llegara al poder en Riyadh. Sí, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido marginado en esta negociación hasta ahora. Sin embargo, el Kremlin ha mantenido el control mediante la implicación directa de Yuri Ushakov, el asesor de asuntos exteriores del presidente. Sabemos ahora que Ushakov hace llamadas telefónicas y mantiene conversaciones con Peskov, porque el informe de Bloomberg ha revelado amablemente parte del texto malinterpretado de sus conversaciones. Misunderstood text of their conversations. In what's happening, however, Lo que está ocurriendo, según mis fuentes rusas, son un par de cosas. En primer lugar, Dmitriev está hablando con Peskov con el propósito de, digamos, despertar, o podríamos decir apelar a, la codicia del círculo de Trump, o dicho de forma más educada, a los incentivos económicos o comerciales, quizá incluso a los sobornos, implicados en alcanzar un acuerdo de paz que llevaría a Trump a abandonar a Zelensky. En otras palabras, es una zanahoria, una muy jugosa, que la parte rusa está ofreciendo para que Peskov pueda convencer a aquellos elementos de la administración Trump en el Pentágono, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y las agencias de inteligencia de la conveniencia de llegar a un acuerdo. En realidad, según mis fuentes rusas, no tienen poder de decisión. Dmitriev no tiene autoridad para tratar cuestiones territoriales, militares o diplomáticas, digamos, asuntos relacionados con garantías de seguridad. Está allí para decir, hagamos un trato en los términos que Trump personalmente, su familia, representada por Kushner, y sus intermediarios, representados por Peskov, entre otros, puedan entender y deseen. Por el lado ruso, en los últimos días también he oído una línea muy interesante que se refiere a los puntos 13 y 14 del pacto original de Miami, que se filtró al Financial Times y posteriormente fue modificado. Esos puntos se relacionan con la apropiación por parte de Estados Unidos de unos $300 mil millones en fondos soberanos del Banco Central, que han sido incautados, confiscados, congelados y que permanecen principalmente en Europa. Existe una visión rusa según la cual sería mucho mejor, para beneficio de Rusia, colocar los $300 mil millones en un fondo que Rusia gestione conjuntamente con Estados Unidos y devolver el dinero a Elvira Nabiullina, la gobernadora del Banco Central. Ahora bien, hay que entender la política de facciones rusa para comprender hasta qué punto la gobernadora Nabiullina es odiada o, digamos, desconfiada por mantener un tipo de interés clave tan alto que está perjudicando las perspectivas de crecimiento de Rusia. Existe todo un grupo de presión en contra del Banco Central ruso y de sus principales bancos estatales aliados por su política sobre el tipo de cambio del rublo, su política de reservas y otros asuntos similares. Así que existe la idea de que un banco gestionado por estadounidenses que administre los $300 mil millones como un fondo de inversión, en el que los intereses empresariales rusos y no Nabiullina tengan la dirección, sería una ventaja para ellos personalmente. No sé si Dmitriev está promoviendo esa línea. Lo menciono porque es algo real en Moscú, aunque no lo leerás en los periódicos rusos por razones obvias. Es perfectamente evidente cómo el lobby empresarial percibe el tipo de interés clave de Nabiullina. Ya hemos hablado de eso antes. En resumen,
Dmitriev está en Miami para hacer que el acuerdo más complejo del que no habla parezca un negocio lucrativo, rentable y generador de dinero para el círculo de Trump y sus principales aliados. Eso no resuelve algunos de los problemas clave. That doesn't solve some of the key issues. There is no compromise. No hay ningún compromiso, repiten mis fuentes, y el presidente Putin lo ha reiterado. No hay compromiso en las cuestiones territoriales. No hay compromiso en los requisitos de seguridad. Como has dicho, cada uno de estos aspectos requiere precisión y experiencia militar, así como precisión y experiencia diplomática, y de eso hay de sobra en el lado ruso. En las últimas horas, Marco Rubio, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, ha insultado deliberadamente a Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, su homólogo, al advertir que no espera ninguna participación rusa en las operaciones estadounidenses en el Caribe, porque Lavrov está demasiado ocupado con una situación desesperada, en palabras de Rubio, a luchar en la guerra de Ucrania. Esa es la parte absurda. La parte insultante de Rubio hacia Lavrov es una señal de que Rubio también se siente excluido de estas negociaciones. Se puede ver el enfado de Rubio por haber sido dejado fuera en el artículo de Hirsch. Hirsch ha producido un texto sin sentido que pretende explicar los términos basándose en fuentes que no identifica con claridad, pero es evidente. Proviene del personal de política del Departamento de Estado, a quienes él atribuye gran inteligencia y un trabajo fantástico. Eso también es un disparate. No hace falta profundizar demasiado en ello. Pero el hecho es que la parte rusa, el Kremlin, cree que puede persuadir personalmente al presidente Trump, a sus familiares y a sus hombres problemáticos cercanos, como Bitkov, para que acepten los términos rusos sobre los cuales no habrá compromiso y los impongan a Zelensky. Yeah. John, how currently John, ¿cómo ves actualmente la situación en el campo de batalla en Ucrania? ¿Y cómo se va a tener eso en cuenta en las negociaciones actuales entre las dos partes? Porque al fin y al cabo, todo se reduce a Ucrania, su economía, su mano de obra. ¿Sabes si Ucrania está en algún tipo de desorden? ¿Está recibiendo más ayuda o menos ayuda de los países y simpatizantes occidentales? Porque según las cifras que recibimos de Occidente, básicamente de los europeos, se muestra cómo el apoyo a Ucrania, en términos de dinero, equipamiento y armas, se está reduciendo drásticamente. And weapons, they're reducing. And we had, recently, 2 days ago, we had a... Y tuvimos, ya sabes, recientemente, hace 2 días, unas 80 toneladas de equipo que fueron a Ucrania, desde Polonia, ya sabes, desde Estados Unidos a Polonia y luego a Ucrania. Pero esto no tiene tanta influencia en el campo de batalla, ni en cómo se está intensificando la lucha. Rusia ayer anunció que más de 1.500 ucranianos murieron en un solo día en un frente. ¿Cómo ves la situación en el campo de batalla y cómo se va a tener en cuenta en las negociaciones actuales? Bueno, también tienes muchos invitados que hablan sobre la posición militar en el campo de batalla. La mayoría de ellos leen, al igual que yo, a los blogueros militares rusos, Boris Rosin, la web del coronel Kasad, Mikhail Zvinchuk, la web de Rybar y varios otros. Estos ofrecen una cobertura jugada a jugada, día a día, hora a hora. Además, el presidente Putin mantuvo la semana pasada una larga reunión, una sesión ampliada del Consejo de Defensa a la que asistió el general Gerasimov. El ministro de Defensa presentó un informe y Putin resumió la situación actual. No voy a poner a prueba la paciencia de todos repitiéndolo. Por un lado, hay grandes bolsas de fuerzas ucranianas rodeadas. Así que, todo lo que entra desde la frontera polaca hacia Leópolis o Kiev ya no puede llegar al frente. No puede.
El segundo punto es que la posición rusa ha sido avanzar muy lentamente. Y si la gente quiere entender cómo funciona eso, tácticamente hablando, puedo remitirles a Mark Takacs, un mayor húngaro y especialista en análisis de guerra terrestre. Él publica, aproximadamente cada 2 semanas, una evaluación bastante interesante y equilibrada sobre cómo luchan ambos bandos por zonas relativamente pequeñas, por qué los rusos están ganando en cada una de esas zonas y cómo lo logran a lo largo de toda la línea. A lo largo de toda la línea, la posición rusa ha sido exactamente la que ha expresado el presidente Putin. Si no podemos alcanzar nuestros objetivos territoriales, incluidos los de seguridad, es decir, una zona desmilitarizada lo suficientemente profunda como para proteger nuestro territorio de futuros ataques con drones o misiles. Si no podemos lograrlo por medios diplomáticos, utilizaremos la fuerza. Y la fuerza es lo que está funcionando. Como mencionaste, y nuestro público puede leerlo, el Ministerio de Defensa publica un boletín operativo diario. En él se puede ver un resumen de cada uno de los principales grupos del ejército a lo largo de la línea, así como un resumen de la tasa de bajas. La tasa de bajas ha estado entre 1.400 y 1.550 al día durante las últimas semanas. Eso es considerablemente más alto que antes. Independientemente de si se discute o no la precisión de las cifras, lo importante es la tasa de aumento. Muestra cómo las fuerzas rusas avanzan lenta, pero constantemente hacia el oeste, a través del río Dnieper, tanto como sea necesario para asegurar las 4 regiones y crear una zona desmilitarizada profunda, lo bastante profunda como para proteger contra futuros ataques. Creo que no hace falta repetirlo más. Lo que los ucranianos y sus aliados son capaces de hacer es luchar en otros frentes. No logran avanzar. No pueden lanzar ninguna contraofensiva. No quedan reservas en lo que podríamos llamar la batalla terrestre. En su lugar, están haciendo lo que hemos denominado la batalla marítima. Y también los hemos visto continuar con la batalla aérea contra objetivos rusos, refinerías y demás, en el interior de Rusia, así como en las nuevas regiones de Novorrusia. Esta es una guerra de aguijonazos. No es insignificante, pero su objetivo principal es demostrar lo que es falso. Pretende mostrar que Ucrania puede seguir ganando la guerra, cuando eso es falso si se aplica a la guerra terrestre. Let's zoom out a little bit, John, with what's going on in Ampliemos un poco la perspectiva, John, hacia lo que está ocurriendo en el Caribe. Estados Unidos ha decidido, digamos, atacar esos petroleros, los buques que van o vienen de Venezuela. ¿Cómo ves el panorama general con la administración Trump? Mencionaste la guerra, el ataque con drones a un petrolero ruso, pero en lo que respecta a Venezuela y otras partes de América Latina, la gente no está contenta con lo que está ocurriendo allí. Aún así, Donald Trump y su administración están haciendo lo que creen correcto para Estados Unidos y lo que consideran que beneficiará al país. Pero en todo el caso de la política exterior de Trump, con estos ataques a los petroleros, ¿qué crees que están buscando? Bueno, el ellos es complicado. Esto va un poco más allá de mi competencia para hablar sobre las luchas internas de facciones en Estados Unidos. Está claro que existe una especie de línea de Rubio que no es la misma en otras partes de la administración. Permíteme decir esto. Voy a citar lo que dijo Rubio, porque lo mencioné hace un momento. Eso da una idea de lo que él cree que está haciendo. Le preguntaron en una rueda de prensa el día 19 que respondiera al primer ministro Lavrov, quien dijo que sería un error fatal que Estados Unidos intentara bloquear los petroleros de Venezuela y derrocar al régimen de Maduro.
your question. ¿Qué crees que estás that haciendo? Rubio was asked. Tu pregunta. A Rubio se le preguntó, y esta fue su respuesta. Sí, no nos preocupa una escalada con Rusia en relación con Venezuela. Quiero decir, siempre hemos esperado que brinden apoyo retórico al régimen de Maduro. Creo que tienen las manos llenas en Ucrania. Y si está mirando Sergei, es decir, Sergei Lavrov, feliz Navidad. Pero al final del día, esperaba que dijeran lo que iban a decir. Apoyo retórico. Entendemos lo que es. No es un factor en cómo consideramos todo este asunto. Bien, así que ahí está Rubio diciendo que van a hacer lo que quieran, sin importar lo que digan los rusos. Do whatever we want, no matter what the Russians say. He wasn't asked about what the Chinese say. But there are No se le preguntó sobre lo que dicen los chinos, pero hay dos partes en el anuncio de Trump de un cordón sanitario, un bloqueo contra Venezuela. En primer lugar, Trump dijo, vamos a recuperar todos los activos estadounidenses que fueron nacionalizados y que ahora están repartidos entre Rusia y China. China es el mayor inversor en Venezuela y aún no ha explicado cómo se siente ni qué propone hacer si sus inversiones en Venezuela, no solo su comercio petrolero, son incautadas por Estados Unidos. Eso enfrenta a China y Rusia con Estados Unidos sobre quién posee los activos mineros y petroleros en Venezuela. La segunda parte es el bloqueo. The second part's the blockade. From the way I understand it, Por lo que entiendo, esto es un gran farol por parte de la administración Trump. Es reacia a desplegar fuerzas y derrocar directamente al régimen mediante el combate. El coste, el riesgo, ya lo hemos comentado antes, el riesgo de un bahía de cochinos es demasiado alto. Supongo que hay una facción, o más de una en Washington, que quiere provocar una especie de situación al estilo del Golfo de Tonkin, en la que al apresar, registrar o atacar embarcaciones, se produzca un contraataque venezolano contra un buque estadounidense. Eso se convertiría entonces al estilo de la guerra de Vietnam, al estilo del Golfo de Tonkin, en la justificación para un ataque masivo. Parece haber cierto grado de apoyo estadounidense a este tipo de línea provocadora, de provocación. Por el momento, el presidente Maduro y el régimen venezolano se mantienen tranquilos, entienden este tipo de provocación. Han agotado las posibilidades de negociación en las que Maduro aparentemente ofreció, algunas concesiones de inversión a Estados Unidos y fueron rechazadas. Así que estamos en una fase de provocación en la que mi propia apuesta, aunque podría estar muy equivocado, es que Venezuela no se dejará provocar y dejará en evidencia el farol de Trump. Al mismo tiempo, parece que Rubio está más dispuesto a atacar a Venezuela que otros, ya sea en el Pentágono o en la Casa Blanca. No lo sé, pero volvamos a lo que sí conozco un poco mejor. Primero, Rusia no está difundiendo lo que realmente está haciendo para ayudar a Maduro, mejorar su capacidad de disuasión, poner a prueba el farol de Trump, prolongar el enfrentamiento, aumentar el riesgo de bajas estadounidenses si se produce un ataque real contra Venezuela, la defensa aérea, la coordinación interna, muchas cosas. Si las conociera, no estaría hablando de ellas. Rubio simplemente está haciendo un espectáculo al comportarse de forma tan desagradable con Sergei Lavrov. Debería dirigir su sentido del humor mal orientado hacia el GRU, el Servicio de Inteligencia del Estado Mayor ruso, y hacia la capacidad del Ministerio de Defensa ruso para reforzar la defensa de Venezuela. Porque cuanto más se prolongue el enfrentamiento, más tiempo tendrá Rusia para ayudar a Maduro a fortalecer sus defensas. Cuanto más fuertes sean sus defensas, mejor será su capacidad de disuasión. Un punto. En segundo lugar, ¿qué pasa con China? La clave es China, John. Bueno, no es exactamente la clave, porque la pregunta es, ¿tiene China alguna capacidad militar, alguna capacidad en absoluto para disuadir a Estados Unidos en esta situación? ¿O tiene algún tipo de influencia económica, comercial o de intercambio? No queremos decir que China sea el mayor tigre de papel del mundo, pero en Venezuela, ¿qué propone exactamente China para proteger sus inversiones? Sí, ha hecho, como Rubio caricaturizó a Lavrov,
declaraciones generales sobre la soberanía de Venezuela, la insensatez de las acciones estadounidenses, el bloqueo, las sanciones y demás. Pero si Estados Unidos llega a presionar a los chinos, ¿qué vamos a ver? Pues bien, aún no hemos visto a China ejercer ningún tipo de fuerza militar fuera del estrecho de Taiwán. Así que podemos esperar que China no tenga mucha capacidad militar, pero sabemos que posee un poder de disuasión económica considerable, porque ha utilizado embargos de exportación de tierras raras y otros productos contra Estados Unidos con bastante eficacia. Así que lo que estamos diciendo aquí es que si Rusia está ocupada, intentando prolongar el enfrentamiento, mientras ayuda a Maduro a desarrollar capacidades disuasorias y defensivas en el ámbito militar, ¿qué está haciendo China para crear un ambiente en el que Estados Unidos pueda considerar que los costes económicos de enfrentarse a la inversión china en Venezuela no merecen la pena perseguirse con tanta agresividad? Lo planteo de forma retórica. Creo que para todos está claro cuáles son las preguntas, pero no conozco las respuestas. Ya lo veremos. Pero cuanto más tardemos en verlo, mejor será la posición de China, Rusia y Maduro. Y peor, la de Trump. Methinks anu a Rubio. John, antes de terminar esta sesión, ¿cómo ves las cifras, las bajas, los muertos y los heridos en la guerra, en el campo de batalla en Ucrania, tanto del lado ruso como del ucraniano? Recientemente, el lado ruso publicó algunas cifras, pero ¿cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que ha pasado hasta ahora? ¿Cómo interpretas esos números? Esa es una cuestión que no he estudiado con suficiente detenimiento como para darte una respuesta precisa. Puedo decir, que la propaganda británica ha afirmado, basándose en el recuento de esquelas, avisos de entierro y registros de herencias, que las bajas rusas superan las 100.000. No tengo la cifra actual. He leído los informes. Es una cifra muy alta, muy grave, con implicaciones considerables en todo el país. Algunas de ellas se expresaron abiertamente durante la rueda de prensa de resultados del año del presidente Putin la semana pasada. Al mismo tiempo, este es un nivel significativo de pérdida de vidas rusas, lo que hace que el avance de Rusia en el campo de batalla sea cauteloso. Al mismo tiempo, las cifras, de bajas ucranianas son mucho más altas que las estimaciones de los británicos, los estadounidenses y los llamados centros de estudios de la OTAN. Y ni siquiera tomo en serio las cifras mínimas de Zelensky. Se puede ver la proporción en los intercambios de cuerpos, un asunto macabro, pero se aprecia que la proporción de cuerpos rusos recuperados frente a los ucranianos recuperados e intercambiados está entre 1 a 10 y 1 a 20. Esa es una proporción que, si se aplicara al campo de batalla real, encajaría dentro del rango mencionado por algunos de tus invitados militares que hablan de las normas habituales de combate, la proporción de muertos respecto a heridos, y así sucesivamente. Así que mi propia suposición coincide con la de tus otros invitados. Es una estimación aproximada de que la proporción de ucranianos frente a rusos es de algo más de 1 a 10. Una muerte rusa por cada 10 ucranianas, un ruso herido por cada 10 ucranianos heridos, y así sucesivamente. Y luego está el otro algoritmo militar estándar entre la muerte y las heridas. No puedo entrar en ello porque me falta la experiencia y tengo 1.000.000 de documentos a mi alrededor, pero ninguno trata de eso. Pero hagamos un punto general para que quede claro a nuestro público. El nivel de bajas en el lado ruso motiva la cautela. Y en el análisis independiente de las operaciones tácticas de Takashi, se puede ver esa cautela. Se puede ver el tiempo que tarda el lado ruso en prepararse y avanzar sobre una cantidad mínima de territorio antes de moverse.
Esa cautela es una promesa política del presidente al pueblo ruso. Es la razón por la que, a pesar de una tasa de bajas única y sin precedentes para Rusia, el presidente y el ejército reciben del pueblo ruso una aprobación pública enorme y estable. La aprobación pública no es para la muerte. La aprobación pública es para una guerra justa y un sacrificio, lamentable, triste, trágico, horrible, terrible, pero un sacrificio para defender a Rusia de una amenaza mayor. Y no hay duda de que desde el punto de vista ruso, el nivel de bajas no ha provocado ningún tipo de oposición pública como la que los aliados occidentales esperaban o creían poder fomentar dentro de Rusia. Perdón, ¿qué vemos en el lado ucraniano? Pues bien, ciertamente existe la capacidad de seguir luchando, disuadidos sí en el campo de batalla por la costumbre ucraniana de disparar por la espalda a quienes intentan rendirse. No hay duda, y Putin lo mencionó el pasado viernes, de que los asesinatos por venganza que las fuerzas ucranianas están cometiendo contra civiles en pueblos y aldeas mientras se retiran están ocurriendo. Matan simplemente porque han perdido. Es terrible. Dice mucho sobre la tasa de bajas ucranianas, y hay una cifra mucho mayor. Ucrania tiene ahora la mitad de la población que tenía al comienzo de la guerra. Digamos que la mitad del país ha huido, y esa mitad no va a regresar. No es simplemente que se hayan trasladado a Polonia durante un tiempo o más al oeste de Europa. Las víctimas de la población ucraniana, las víctimas vivas de la guerra, representan la mitad del pueblo de Ucrania y se han marchado para siempre si logran sobrevivir y mantener su residencia en el extranjero. Es una tasa de víctimas enorme que normalmente no se mide cuando pensamos en la muerte, las bolsas para cadáveres y las heridas, o en ese tipo de bajas. Así que situaría las cifras en ese equilibrio. Ucrania se ha derrumbado básicamente y lo ha hecho a lo largo de 3 años, medido por el número de refugiados, las cifras de llegada a cada uno de estos países y así sucesivamente. Ucrania tiene la mitad de la población que tenía. Dentro de Ucrania, la tasa de bajas es aproximadamente de 1 a 10 en comparación con la tasa de bajas rusa. Thank you so Sí. much, John. Muchas gracias, John, por acompañarnos hoy. Es un gran placer. Great pleasure, as always. And Merry Christmas, John. Y feliz Navidad, John. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos nosotros, para ti también, especialmente. Gracias. Gracias.